La lluvia caía con una constancia cansada aquella tarde gris, como si el cielo también estuviera agotado de mirar el mundo sin intervenir. En una esquina olvidada del barrio viejo, donde las tiendas cerraban temprano y las farolas parpadeaban como corazones indecisos, Mateo caminaba con el cuello del abrigo levantado y los pensamientos hundidos en un silencio espeso. Había aprendido a no mirar demasiado a la gente, no por desprecio, sino por cansancio. La vida le había enseñado que cada mirada prolongada podía convertirse en una responsabilidad y él apenas lograba sostener la suya propia. Desde que perdió a su esposa y el pequeño apartamento se llenó de ecos en lugar de risas. Mateo se movía por la ciudad como un espectador invisible, cumpliendo rutinas sin esperar nada a cambio. Aquella tarde, sin embargo, algo pequeño y aparentemente insignificante iba a romper esa barrera que había construido con tanto cuidado. Cerca del viejo refugio de autobuses, vio a una mujer sentada en el suelo, abrazando un bulto envuelto en mantas empapadas. No pedía dinero, no levantaba la voz, no llamaba la atención. Simplemente estaba allí, inmóvil, como si el mundo la hubiera dejado atrás y ella hubiera aceptado el abandono como una verdad inevitable. Mateo dudó. Podía seguir caminando, como lo había hecho tantas veces antes, convencerse de que alguien más se detendría, de que no era su problema. Dio 2 pasos más, luego 1, y entonces algo lo obligó a girarse. Tal vez fue el temblor leve de la mujer, o el llanto casi inaudible que se escapó de las mantas. O quizá fue el recuerdo de una noche lejana en la que él mismo había necesitado que alguien no siguiera de largo. Se acercó con cautela sin saber qué decir. La mujer levantó la vista sorprendida, con unos ojos cansados pero atentos, como si aún esperara una amenaza en cada gesto. Mateo se agachó lentamente y preguntó, con una voz más suave de lo que esperaba, si necesitaba ayuda. Ella tardó en responder, como si la pregunta misma le resultara extraña. Finalmente dijo que su hijo tenía fiebre y que no tenía a dónde ir. No pidió nada más, no explicó su historia, no se justificó. En ese silencio, Mateo tomó una decisión que no había planeado. Se quitó el abrigo, lo colocó sobre el niño y ofreció acompañarlos a una clínica cercana. Fue un gesto simple, casi torpe, pero en ese instante el mundo pareció contener la respiración. Caminaron juntos bajo la lluvia, compartiendo el silencio y el peso de una esperanza frágil. En la clínica, Mateo ayudó con los trámites, pagó lo que pudo y esperó en una silla dura mientras el médico atendía al niño. La mujer, llamada Lucía, no dejaba de agradecer con los ojos húmedos, pero Mateo negaba con la cabeza, incómodo con la gratitud. Para él no era heroísmo, solo una interrupción mínima en su rutina. Sin embargo, mientras observaba al niño dormir finalmente tranquilo, algo dentro de Mateo se movió, como una puerta que se abre después de años cerrada. No lo sabía aún, pero ese momento, tan pequeño y silencioso, ya había comenzado a cambiarlo todo. Los días siguientes llegaron con una claridad inesperada. Mateo no dejó de pensar en Lucía y su hijo Daniel, incluso cuando regresó a su apartamento silencioso. El abrigo faltante colgado en el perchero era un recordatorio tangible de que había cruzado una línea invisible. Intentó convencerse de que su ayuda había terminado en la clínica, que había hecho lo suficiente, pero algo persistía, una inquietud suave que no lo dejaba volver a la indiferencia cómoda de antes. 2 días después, regresó al barrio viejo, sin admitir del todo que esperaba encontrarlos. No estaban allí. Preguntó en la clínica y supo que habían sido trasladados a un refugio temporal. Esa información, en lugar de tranquilizarlo, lo impulsó a seguir adelante. Cuando finalmente los encontró, el refugio estaba lleno de historias rotas y esperanzas improvisadas. Lucía lo reconoció de inmediato y sonrió con una mezcla de alivio y sorpresa. Daniel, más fuerte ahora, se aferró a la mano de su madre con una confianza nueva. Mateo comenzó a visitarlos con frecuencia, llevando comida, libros infantiles, y a veces solo su presencia silenciosa. Con el tiempo, Lucía empezó a hablar de su vida, una relación violenta de la que había huido,
trabajos perdidos, puertas cerradas una tras otra. Mateo escuchaba sin juzgar, descubriendo que ayudar no siempre significaba solucionar, sino acompañar. A través de esas conversaciones, Mateo también empezó a hablar de sí mismo, algo que no hacía desde hacía años. Contó sobre su esposa, sobre el vacío que había dejado su ausencia, sobre cómo había aprendido a vivir sin esperar demasiado. Lucía escuchaba con una atención que no pedía explicaciones, ni ofrecía consejos fáciles. Entre ellos se fue formando una confianza delicada, tejida con palabras sinceras y silencios compartidos. Mateo comenzó a ayudar al refugio de manera más formal, ofreciendo su tiempo, usando habilidades que había olvidado que tenía. Cada pequeño acto parecía devolverle una parte de sí mismo que creía perdida. Daniel se convirtió en el centro invisible de ese cambio. Su risa, todavía frágil pero cada vez más frecuente, llenaba espacios que Mateo no sabía que estaban vacíos. Ayudarlo con las tareas, leerle cuentos, acompañarlo en paseos cortos. Todo se transformaba en una experiencia profundamente humana. Mateo entendió entonces que la bondad no era un acto aislado, sino una cadena de decisiones pequeñas que se alimentaban unas a otras. Y aunque aún no sabía hacia dónde lo llevaba ese camino, por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo de seguirlo. El cambio no llegó de golpe, sino como una marea constante que, sin que nadie lo notara, fue transformando el paisaje. Lucía consiguió un trabajo estable con la ayuda de una red de apoyo que Mateo había ayudado a fortalecer. Daniel empezó la escuela llevando una mochila que parecía demasiado grande para su cuerpo, pero llena de posibilidades. Mateo, por su parte, dejó de ser un visitante ocasional del refugio para convertirse en una presencia esencial, alguien en quien otros confiaban. La ciudad, que antes le parecía fría y distante, empezó a mostrarle sus grietas, y en ellas pequeñas luces. Una tarde, mientras caminaban juntos después de recoger a Daniel de la escuela, Lucía se detuvo y miró a Mateo con una seriedad tranquila. Le dijo que aquel día lluvioso, cuando él se había detenido en la esquina, había sido el primer momento en mucho tiempo en que había creído que la vida podía ser distinta. Mateo escuchó en silencio, sintiendo el peso de esas palabras. Comprendió entonces que aquel gesto, tan simple que casi no lo recordaba, había creado un punto de inflexión no solo para Lucía y Daniel, sino para él mismo. Había aprendido que la bondad no exige certezas ni garantías, solo pide presencia. El tiempo siguió avanzando, como siempre lo hace, pero ya no parecía un enemigo. Mateo empezó a sonreír con más facilidad, a mirar a la gente a los ojos, a aceptar que el dolor pasado no desaparece, pero puede transformarse. Lucía y Daniel no eran una deuda ni una obligación, sino una parte viva de su presente. Juntos celebraron pequeños logros, compartieron comidas sencillas y aprendieron que una familia no siempre nace de la sangre, sino de la elección diaria de cuidarse. Al final, Mateo entendió que una sola acción, tomada en un momento cualquiera, puede abrir caminos que nunca imaginamos. Aquel día de lluvia no cambió el mundo entero, pero cambió un mundo completo para 3 personas. Y eso, pensó mientras observaba a Daniel correr hacia el futuro con pasos seguros, era más que suficiente, porque a veces un solo momento de bondad no solo salva una vida, sino que crea una nueva para todos los que se atreven a no pasar de largo.